Buenas tardes. Corina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludo cordial a toda la audiencia. A ver, ¿qué elegimos para hoy? Por un lado, el tema empresario, decíamos, ¿no? Entre el miedo y el hartazgo. Sí, las sensaciones son muy difusas que viven los empresarios en el día de hoy. Hablamos de miedo, hablamos de hartazgo, o sea, hay mucha confrontación con el gobierno actual. La inflación, evidentemente, es algo que va erodando las confianzas recíprocas, digamos, y es un generador de grandes problemas. La presión impositiva, ni qué hablar, ¿no es cierto? Las iras y vueltas que hay respecto de este tema. El tema inflacionario ha empezado a generar situaciones como, por ejemplo, los controles de precios, el sacar las agrupaciones sociales, revisar los precios, esta presión constante como si los formadores de precios en materia de inflación fueran solamente los empresarios, digamos, ¿sí? El tema de precios máximos, donde hay muchas empresas hoy que ya manifiestan no poder continuarlo, claro, y le autorizan el aumento del 6% o del 10% con inflaciones del 29%, del 30%, evidentemente que esto se hace imposible de continuar, pero las presiones son cada vez más fuertes. Los regímenes de información que se aplicaron hace muy poquitito, ¿no es cierto? Se estableció uno nuevo donde tienen que abrir todos sus costos, presentar una serie de información que ya se presentan por otro lado y que nadie sabe qué utilidad tiene. La realidad, algunas expresiones aisladas, a ver, por ejemplo, la carne, para ir a algo mucho más reciente, ¿no? La secretaria de Comercio, Paula Español, dijo que va a abrir las exportaciones de carne si no bajan los precios, como si fuera el productor, ¿no es cierto?, de carne, el responsable de esto, cuando en la realidad que en la cadena de valor de su injerencia no llega ni al 14%. Bueno, todo este tipo de situaciones ha ido minando, ¿no es cierto?, la relación entre el gobierno y los empresarios. En la semana que pasó, de jueves a viernes, de miércoles a viernes, se estaban juntando en el Hotel Yau Yau en Bariloche 40 de las empresas más fuertes de la República Argentina. En muchos casos fueron representadas por los hijos, digamos. Bueno, el tema de la pandemia, sin duda, ¿no es cierto?, a empresarios de edad lo está obligando a tener algunas actitudes mucho más contemplativas de esta situación y no poder asistir. Fueron los hijos en una reunión donde se esperaba, ¿no es cierto?, fuertes críticas por este tema y que sea algún lugar para como pañuelo de lágrimas de lo que está pasando a los empresarios. La realidad es que no fueron autoridades del Ministerio de Economía ni del Ministerio de la Producción, pero sí estuvo presente Guado de Pedro, y esta es la anécdota fuerte, digamos, ¿no? Guado de Pedro, una persona cercana a la Cámpora. Algunos dicen que es el ministro más movedizo que tiene Alberto Fernández. La realidad es que con un discurso absolutamente distinto tendió puente con los empresarios, y lo que se esperaba, que era una confrontación áspera con un funcionario, ¿no es cierto?, que representa a la Cámpora y que está, el kirchnerismo nunca fue afecto a este tipo de reuniones. Sin embargo, esto no pasó. Muchos lo definieron, ¿no es cierto?, como que los une el espanto, tal vez una manera de significar el por qué pasó esto. La realidad es que cuando todos esperaban una confrontación distinta y un nuevo agravio de los muchos que dicen los empresarios que saben recibir del gobierno, se encontraron puentes de comunicación, algunos puntos en común, y tal vez sea cierto esto, que lo une al espanto. Ahora, de una manera o de otra, creo que es positivo que se pueda dialogar, que se busque cosas en comunes. Los problemas para los dos me parece que son lo mismo. Tanto empresario como gobierno se están yendo a hundirse en el mismo pantano, digamos, si no se logran modificar algunas acciones y algunos actos. Así que me parece que rescatar esto de haber encontrado algún puente de comunicación me parece el aspecto positivo. El otro tema que buscamos para hoy es primera ejecución de un deudor hipotecario UBA, ¿no? ¿Cuántas veces hablamos de la situación particular que viven los deudores de UBA, de lo que significa esta actualización con la inflación, con salarios que no la acompañan, de la crítica situación que viven más de 100.000 personas titulares de estos créditos que hoy ven peligrar la continuidad de su casa? Todas las medidas que se han dictado han sido paliativos, nada más, ¿no es cierto? Bueno, hoy vamos a hablar de un caso en particular, de una persona, de un deudor específico, ¿sí? Estamos hablando de una persona, Rosarina, empleada bancaria, que sacó un crédito de 2 millones de pesos para el sueño de su vivienda propia, este crédito a 30 años de plazo. La realidad es que desde que lo sacó para acá de la cuota que tenía, que era de 9.000 pesos, hoy la cuota se transformó en 45.000 pesos. De la deuda que tenía, que eran 2 millones de pesos que sacó, a pesar de haber pagado ya más de 30 cuotas, hoy debe, en lugar de los 2 millones, debe 9 millones de pesos. Se hizo absolutamente impagable. Claro, ¿qué es lo que pasó con esto? De tanto reclamar de un UBA que valía 14 pesos cuando lo sacó y vale 74, bueno, lo que ya hizo es directamente defenderse en materia en la justicia.
justicia, que sea la justicia la que trate de darle una respuesta de acuerdo a lo que el juez interprete, ¿no es cierto?, como si él justo o no es justo este sistema planteado como está. La política hasta acá no supo darle ninguna respuesta, hemos visto gente caminando por todos lados, todo lo que hicieron es medida paliativa, ¿no es cierto?, de postergación, pero la realidad es que el problema subsiste y ahora que se terminan, ¿no es cierto?, todos los congelamientos, tienen que enfrentar deudas que son absolutamente impagables. Es un fallo de fundamental importancia. Hay más de 100.000 personas que están mirando esta situación, digamos, o sea, va algún juez a interpretar que debe pagar una cifra tan exorbitante, imposible para sus recursos, y le va a ejecutar la vivienda, o va a dictar algún tipo de medida que le pueda abrir algún tipo de esperanza a un sector muy grande que, reitero, la política no le ha sabido dar ningún tipo de respuesta. Hay mucha, pero mucha expectativa para un fallo, para ver qué es lo que dice la justicia al respecto. Reiteramos, de 2 millones que debía, de 9 millones, imposible de pagar con el salario actual. El otro tema, decíamos, la debilidad de Alberto Fernández para enfrentar la pandemia, ¿no? Tal vez lo hayamos visto en la semana que pasó cuando tuvo que hacer el anuncio, ¿no es cierto?, por cadena nacional respecto de las medidas que se iban a tomar para enfrentar esta segunda ola. Decimos debilidad porque estaba en absoluta soledad, pero no era la soledad por lo que aparecía una sola persona en pantalla. La realidad es que Alberto Fernández estaba contagiado de COVID, tampoco podía aparecer con otra gente. Hablamos de la soledad de no haber podido consensuar ni siquiera entre dos gobernadores, como el caso de Kicillof y Rodríguez Larreta, un mensaje común, de poder por lo menos, ¿no es cierto?, dictar una normativa que esté consensuada por los dos gobernadores de las provincias más grandes y la que mayor cantidad de problemas tienen hoy, que es la zona del AMBA. Esta es la soledad a la cual queríamos hacer alocución. Claro, hay un crecimiento de casos desmedido, lo hemos visto en la semana que pasó, 3 días de más de 20.000 contagios. Sí es cierto, se han levantado los testeos, pero la realidad es que Argentina entró de lleno ya en la segunda ola, ¿sí? El tema de las internaciones tal vez es el flujo que más preocupa, digamos, y que hoy está dando la mayor cantidad de señales de alerta, lo que pasa en la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que pasa en toda la zona del AMBA, qué medidas se tiene que tomar, intendentes que piden cierre más fuerte, los ministros de salud que piden inmediatamente entrar en una cuarentena mucho más rígida. Bueno, la realidad es que en este marco se encuentra Alberto Fernández, donde su mensaje cada vez llega menos a la sociedad, ¿sí? Es un presidente de la República que ha empezado a demostrar una debilidad producto de los errores del pasado, evidentemente, ¿no es cierto? O sea, muchos fueron los errores con la primera pandemia, donde se tomaron actitudes absolutamente desmedidas, donde al final nos decían vamos a priorizar, ¿no es cierto?, la salud por la economía, y la realidad que en materia de contagios, en materia de muerte, la Argentina no ha privilegiado nada, tiene muchísimas, y la economía es la economía que más ha caído. Entonces hoy cuesta mucho indicarle a la gente que tiene que volver a encerrarse en sus casas. El tema vacunas, donde evidentemente han sido fracaso tras fracaso, se han hecho anuncios muy exorbitantes, digamos, de la cantidad de vacunas que iban a llegar, no llegaron ni la mitad de las mismas, pero a su vez también el complejo vacunatorio fue un fracaso, o sea, ha quedado claramente demostrado. Hoy mismo no hay respuesta para la sociedad. La semana pasada hablábamos de la situación de la vacuna china en Chile. Bueno, ayer el segundo, ¿no es cierto?, un representante del gobierno chino habló de la imposibilidad de demostrar el efecto positivo que tienen, ¿no es cierto?, las vacunas, que tiene debilidades, que hay que buscar otras alternativas. El pueblo necesita una respuesta de este tema, necesita que alguna autoridad del ministerio, lejos de estar en silencio, lleve tranquilidad. ¿Es eficiente o no es eficiente la vacuna? Para colmo, la vacuna que aplicamos en la Argentina, ¿no es cierto?, que no es la de Sinovac, que es la de Sinopharm, dicen todos los reglamentos que tiene que aplicarse la segunda dosis a los 28 días. En la Argentina se tomó la decisión de aplicarla 3 meses después. Está bien, hay que priorizar, hay que dar, pero ¿es efectiva aplicando una sola dosis? La pone en duda a todo el mundo. Tiene que haber una palabra oficial. Bueno, hoy no hay una palabra oficial. O sea, para Alberto Fernández son todos dolores de cabeza en este sentido. Y para colmo, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo lo enfrenta? Lo enfrenta con agravio, con una situación de enojo, ¿no es cierto? Y esta situación de enojo y de insultar permanentemente que hemos visto la semana pasada, ¿no es cierto?, donde trató de imbéciles, o sea, de miserable a sectores de la oposición. Bueno, esta posición lo único que hace es demostrar su debilidad y demostrar inclusive su miedo por lo que está pasando. En este marco, hay que decirlo, el presidente se encuentra en
en una suerte de fuerte debilidad. Se está tratando de convencer a sectores de la oposición para tratar de ir todos juntos y tratar de demostrarle a la sociedad una imagen para que esta vez la acompañe. La vez pasada la acompañó, no dio el resultado que tenía que dar. Hoy da la sensación que hay mucho cansancio muy fuerte en toda la sociedad y no se sabe de qué manera va a reaccionar. La segunda ola está en nosotros y el conductor del barco esta vez se lo ve un poco cansado, ojeroso y sin mucha fuerza para enfrentar lo que se viene.